Bendecidos, hermanos. Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor. Qué maravilloso es Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 21. Gloria a Jesucristo. Antiguo Testamento, libro de Números. Gloria a Dios. Capítulo 21. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 4 al 6. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no deje de alabar a Dios, que el Señor vive, habita en medio de la alabanza. O sea, quiere decir que en el cielo todo el tiempo hay alabanza alrededor de Dios. Es decir, Él habita en medio de la alabanza. Y acá Dios tiene un pueblo, que es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe alabar al Señor porque Él habita con su pueblo en medio de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo. Bueno, estos versos realmente tienen muchas cosas para comentar, pero me quiero centrar solamente en una o dos de ellas. Israel, pueblo difícil. Bueno, el ser humano de por sí es difícil. Todos somos difíciles. Cada uno es un mundo aparte. Cada uno tiene su propio entendimiento, sus propios conceptos de las cosas, sus puntos de vista. Algunos acertados, otros equivocados. Algunos se toman con buena intención y otros con mala intención. Es que el corazón del ser humano es engañoso, como dice la palabra de Dios. Y tenemos de por sí una tendencia siempre hacia el mal. Por eso es que nuestros caracteres, nuestros temperamentos, nuestra forma de vivir carece muchas veces de la sabiduría, de la prudencia, del juicio correcto, y siempre estamos enredados en cosas que no agradan a Dios, que ofenden a Dios, y que incluso estando en esa condición tenemos una tendencia a quejarnos de lo que nos pasa. Y cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que se denomina cristiano o del pueblo de Dios se queja sobre cualquier cosa, aunque no parezca, se está quejando contra Dios. Porque se supone que nuestra vida está escondida en Dios, está escondida en Cristo, como dice Pablo. Nosotros dependemos del Señor, el Señor ha cambiado nuestras vidas y por lo tanto no debemos quejarnos, sino más bien ser agradecidos con Dios de la nueva vida que Él nos ha dado. Amén.
Gloria a Dios. Israel era un pueblo complicado como nosotros, igualito. Israel podía ver muchas cosas majestuosas y al poco tiempo se desanimaba. Se desanimaba porque ellos como seres humanos querían que las cosas siempre resultaran pronto, que las bendiciones o los propósitos o planes de Dios de tener su propia tierra, de vivir en paz, fuera pues rápido, que no demorase tanto tiempo y que de esa manera pues ellos estuvieran cómodos, estuvieran tranquilos, felices, sin mayor dificultad. Y ese ímpetu, ese deseo de querer que las cosas se resuelvan ya, hacía que cuando pasaba el tiempo, ellos se desanimaran. Ellos comenzaran a murmurar y se quejaban contra Dios directamente y también se quejaban contra Moisés, aunque Moisés era parte de ellos también. Moisés caminaba igual que ellos. Moisés comía lo mismo que comían ellos. Es decir, todo lo que a ellos les pudiera afectar, por llamarlo así, también le afectaba a Moisés. Porque Moisés era un hombre de carne y hueso como cada uno de ellos. Pero Moisés no se quejaba. Moisés no estaba reclamando a Dios. Moisés era un hombre que obedecía y seguía al Señor. Y para él también abrigaba la esperanza de poder llegar a la tierra prometida. La demora que hubo de llegar a la tierra prometida no fue porque Dios quería demorar, sino porque ellos eran rebeldes. Y como ellos murmuraban, la murmuración, la queja, siempre ha sido el factor por el cual Dios ha cortado la bendición. Y lo que pudo haberse logrado en 30 días para llegar a la tierra prometida, se demoraron 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces, no era porque Dios no quería darles la tierra prometida, ya Él quería resolver sus problemas, Él quería que su pueblo fuera un pueblo que tuviera su propia nacionalidad, un pueblo fuerte, próspero, bendecido. Pero eran ellos los que cerraban las puertas. Eran ellos los que impedían que Dios hiciera lo que Él quería hacer y lo que había prometido. Porque si Dios promete algo, no lo promete para que esa promesa llegue cuando tú ya estés a punto de morir, sino para que tú la disfrutes y la disfruten tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero este pueblo era muy rebelde. Dios hizo muchas señales a fin de generar fe, de crear la confianza, la garantía, que lo que Dios prometía, que lo que Dios quería, eso iba a suceder. Pero este pueblo no entendía las cosas. Ellos se desanimaban al ver que aparecían los enemigos, porque tenían que atravesar por toda una serie de lugares donde habían muchos enemigos, salteadores, gente mala, gente que quería acabar con ellos, que tenían miedo, porque ellos sabían que Dios había libertado a Israel de Egipto y que ellos venían a una tierra que era la tierra de Canaán. Y todos los cananeos lo sabían, porque esas noticias llegaban. ¿Cómo no iban a llegar noticias de que un pueblo, su Dios, había abierto el mar, había vencido a Faraón? Los guiaba con una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día. Los guardaba, los alimentaba con maná. Esas noticias corrían.
La gente pasaba la voz, decía, viene un pueblo cuyo Dios es muy fuerte, muy poderoso. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces, los cananeos tenían sus reservas en cuanto a este pueblo que venía. Estos nos van a quitar nuestra tierra. Entonces, cuando veían que Israel ya estaba cerca, pues salían para tratar de detenerlo, de vencerlo, de matarlos. En este episodio, por ejemplo, ellos venían de una batalla donde habían muerto muchos judíos, muchos israelitas, y murieron porque no estaban en una buena comunión con Dios. Entonces se arrepintieron cuando vieron morir a sus seres queridos, a su gente que moría en esa batalla. Se arrepintieron, clamaron. Entonces Dios les dio victoria y los llevó otra vez por el camino. Y ellos tuvieron que seguir la dirección que Dios les daba. Bendito el Señor. Porque nos guste o no nos guste, hermanos, nosotros tenemos que seguir el camino que Dios nos ha trazado. Amén. A usted le puede parecer difícil, a usted le puede parecer no agradable las cosas que están pasando en su vida, en su familia, en su sistema laboral, estudiantil, qué sé yo, en su economía. Puede que las cosas no estén bien, que las cosas están complicadas, pero Dios lo está permitiendo. Y Dios dice, no importa lo que pase, este es el camino que tú tienes que seguir. El enemigo se va a levantar y de hecho vas a tener muchas dificultades, pero este es el camino que tienes que seguir y no te puedes detener, porque si nosotros analizamos la Biblia, Dios siempre tuvo un camino para su pueblo. Su pueblo siempre estuvo caminando. Aún nuestro Señor Jesucristo, en todo su ministerio terrenal, por llamarlo así, lo más que hizo fue caminar. El Señor no se detuvo en ningún lugar, Él caminaba de pueblo en pueblo. Y todos los que le seguían, sus discípulos y aún los demás que le seguían, tenían que caminar con Él. Aunque no le gustara, aunque hiciera calor, aunque hiciera frío, y aun cuando atravesaban el lago y se levantaban tormentas, pues tenían que pasar la tormenta. El Señor estaba allí y el Señor los libró de algunas tormentas. El Señor calmó la tormenta, pero la tormenta era necesaria. Y muchas de las cosas que le pasaron a los discípulos era necesario que le pasara, porque así es el camino del Señor. En el camino del Señor no todo es comodidad. Como una vez dijo un hombre, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le respondió, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, el Señor le respondió a la intención con que Él venía, porque Él pensaba, como le seguía gran multitud al Señor, Él dijo, pues estoy aquí en esta iglesia grande y acá pues las cosas están bien, hay grandes multitudes y yo también voy a ser famoso dentro de estas multitudes. Pero el Señor le dijo, de lo que tú vienes a buscar aquí no existe, no hay. Aquí el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dándole a entender que las cosas de Dios no tienen nada que ver con tus intereses humanos, personales, materialistas, etcétera. Las cosas de Dios tienen que ver con el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado? No existe una sola congregación en el mundo, hermano, desde que se inició la cristiandad. No existe una sola congregación que no haya tenido gente quejosa. Siempre hay quejosos
y quejosas. Siempre hay gente que se desalienta, que se desanima, que se vuelve atrás, que se va al mundo, que se van renegando, que no entienden por qué su vida está como está. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no me da esto? Hay gente que ha dicho: yo toda mi vida he ayunado, he orado, he diezmado, yo quiero que Dios me bendiga, y no me bendice. Y ha pasado tiempo y yo no me va bien. Y entonces están quejándose. Están diciéndole: Señor, yo esperaba que las cosas aquí fueran diferentes. Yo esperaba que mi negocio prosperara. Yo esperaba que mi hogar fuera un hogar muy bendecido. Yo esperaba que mi familia, todos mis hijos fueran buenos hijos, se hicieran profesionales y todos estuviéramos unidos. Y total, las cosas no son así. Tengo problemas con la mujer, con el marido, con mis suegros, con mis padres, con mis hijos tan rebeldes. Las cosas no van bien. Mi negocio ha quebrado varias veces, he tenido que empezar de nuevo. En la iglesia he encontrado muchas traiciones, he encontrado gente que ha murmurado de mi persona, que me ha difamado, que me ha señalado, que no me miran bien, como que no me aman. ¿Qué es esto? Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba pura felicidad, pura gloria. Pues déjenme decirle, la pura felicidad y la pura gloria está allá arriba, no acá. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito es el Señor. Es decir, Cristo está diciendo: yo también he pasado aflicción, pero yo he vencido. La aflicción no me detuvo a mí a ser el redentor. La aflicción no me frenó a que yo los dejara de amar. Aun cuando Judas me traicionó, Pedro me negó y todos los demás salieron huyendo el día que me prendieron, yo por eso no desistí. Aun cuando mi propia gente, a quien yo vine a salvar, porque dice Juan capítulo 1 que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Aun cuando mi propia gente me rechazó, me negó y me mandaron a la cruz, yo lo seguí amando. Pero yo vencí las ofensas, las calumnias, el proceso injusto que me cometieron o me hicieron, no me detuvo a que yo los amara y diera mi vida por vosotros. Yo vencí al mundo, yo vencí la aflicción. Yo cumplí mis propósitos que había sido dada de mi Padre para yo cumplirlas, y las cumplí fielmente. Dice la Biblia que Él, a pesar de ser hijo y estar en la condición de hombre, dice que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Jesús. Entonces, Él es el ejemplo vivo de cómo nosotros debemos confiar en Dios y no quejarnos y no estar murmurando porque las cosas no son como usted quiere o como usted piensa. Todos vamos a sufrir situaciones. Habrán momentos también de gloria, de victoria, de triunfo, de bendición. No todo tampoco es aflicción. Pero en este mundo hay de todo. En este mundo no podemos esperar que todo el tiempo todo nos vaya bien. Tiene que irnos mal porque de esa forma también somos probados en nuestra fe. Así como el oro es probado con el fuego. La prueba, las dificultades prueban nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. Pero ¿cuántas veces a lo mejor usted se ha sentido afligido y desanimado? Y en algún momento usted ha dicho: no entiendo lo que me pasa o por qué me pasa. Como diciendo: no, a mí no me debería de pasar. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué a ti no te debería pasar lo que te está pasando? ¿Por qué tú no te puedes enfermar? ¿Por qué a ti no te puede pasar que tengas que pasar hambre? ¿Por qué a ti no te puede venir el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia? ¿Por qué?
¿Eres tú acaso algo especial como para que el enemigo no te toque? El enemigo te va a atacar como atacó al Señor. Él nos ataca desde el momento que somos creyentes. Él empieza a atacarnos. Trata de desanimarnos, de ofender a Dios. Él quiere que nosotros seamos incrédulos. Él quiere que nosotros no estemos agradecidos con Dios, que culpemos a Dios de las cosas malas que nos pasan. Y lo hacemos inconscientemente. No es que decimos tú eres el culpable, pero al quejarnos de las situaciones que atravesamos, se lo estamos diciendo. Porque estamos en sus caminos. Somos de Él, propiedad de Él. Él dice, nadie los arrebatará de mi mano, estamos en su mano. Entonces, si nos pasa algo malo, estamos diciendo, si yo estoy en tu mano y tú eres el que me guardas, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Pero qué? Tiene que pasar. Todos tenemos que pasar por todas estas cosas. Dice que nosotros debemos pasar primero por tribulaciones antes de llegar al reino de Dios. Y esto es algo normal. No debemos desfallecer. El camino para los judíos no era fácil. Esos caminos polvorientos estaban llenos de, no solamente de serpientes, serpientes venenosas como las cobras y otras más. Y que no aparecía una serpiente por ahí, no, había un montón, nidos de serpientes, hermano, que salían. En el desierto a veces hay cientos de serpientes en el camino, cientos. Serpientes grandes, más pequeñas, víboras. Están en el camino. Cuando un animal cruza por ahí, todas se le vienen encima. Cuando un hombre va a pasar por ahí, las serpientes los atacan. O sea, no estamos hablando de que están caminando y por ahí una serpiente por ahí aparece. No, estamos hablando de cientos de serpientes que aparecen, que tienen sus nidos, que tienen sus áreas donde ellos habitan, en el desierto, en el camino. Y venenosísimas. Y estas serpientes le salían al paso. Y Dios, durante muchos años, los había librado de las serpientes. Dios, cuando llegaba la noche, les colocaba la columna de fuego. La columna de fuego no solamente era para alumbrarles el camino, era para ahuyentar a todo tipo de animales que pudieran dañar al pueblo de Israel. Sean serpientes, sean chacales, sean escorpiones. Cuando veían el fuego, la luz, salen. Es como cuando hay casas donde hay ratones, cucarachas, y prenden la luz. Usted ve cómo sale corriendo. La luz las ahuyenta. Ellos no pueden estar en la luz, ellos están en la oscuridad. Entonces en el desierto, cuando llegaba la oscuridad, pues los animales salían en la noche a buscar sus presas, sus víctimas. Y habían animales rastreros, como habían animales felinos, habían pumas, habían chacales, había de todo. Escorpiones de esos negros grandazos, de esos que una picadura y te mataba. Una mordida de una víbora, de una cobra, te paralizaba y tú sentías como todo tu sistema nervioso se quedaba paralizado, inmóvil, y un dolor horrible, y en pocas horas morías. Y en algunos casos en minutos morías. O sea, no había forma de librarse. Pero Dios los había librado. Pero ahora Dios estaba molesto. Dios estaba indignado con este pueblo que no cesaba de murmurar y de quejarse. Y cuando una persona se queja, algo quiere. Es decir, algo quiere hacer. Si yo me quejo de la iglesia, si yo me quejo de mi familia, si yo me quejo de mi trabajo,
En algo estoy pensando, algo quiero hacer. Y puede ser que lo que quiera es salirme de ahí, irme a otro lugar, o entablar un proceso judicial, o enfrentarme a hacer problemas, no lo sé. Alguna idea se me ocurre cuando no estoy conforme en un determinado lugar o no estoy conforme con alguien, me siento mal y quiero reaccionar, y mi reacción es enfrentar, entrar en el enfrentamiento. No importa lo que pase, no importa cuáles sean las consecuencias. No me interesa ya. Estoy dispuesto a todo. Ese es el problema del que se queja, de aquel que está desanimado, de aquel que no quiere vivir consciente de que las dificultades son parte de la vida cristiana, sino que quiere que las cosas sean diferentes. Entonces, al quejarse contra Dios, al quejarse contra los líderes, pues se levanta y se enfrenta, o simplemente se va, ¿no? Y se va hablando tonterías. Entonces, esta situación es peligrosa. Primero, amados hermanos, que nosotros no tenemos por qué quejarnos contra Dios. Porque antes de conocer al Señor, nosotros estábamos perdidos y arruinados. Moralmente, físicamente, en todos los aspectos. El enemigo nos había mordido como serpiente y nos había afectado, nos había paralizado, nos había envenenado. Y nosotros estábamos en una condición paupérrima y miserable, lleno de tanto pecado y de maldad. ¿Quién nos sacó de ese fango? ¿Quién nos levantó de esa vida? ¿No fue el Señor? ¿Acaso le buscamos nosotros? Él nos buscó. Él nos llamó, Él nos habló, Él nos trajo su palabra para que nosotros entráramos en reflexión, para que nosotros lo miráramos a Él como el Salvador, como la alternativa, para ser libres, para ser salvos, para ser bendecidos. Él nos llenó de sus promesas y cambió nuestra vida, cosa que nunca nosotros pudimos hacer. Jamás nosotros pudimos cambiar por nosotros mismos. Nosotros cambiamos porque el Señor intervino en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Alabado sea Jesús. Él generó un cambio radical, benigno, y nos trajo mucha paz y bendición y felicidad, a pesar de que teníamos problemas, porque los problemas nunca desaparecieron de nuestra vida desde el día que nos convertimos. Lo que desapareció fue el pecado que nos tenía atribulado, angustiado, desanimado, desalentado. Ese pecado desapareció y apareció la paz, apareció el gozo del Señor, pero los problemas seguían. Pero ahora nosotros vivíamos bajo la plena confianza de que Dios iba a cambiar las cosas, y así era. Dios se encargó de muchas cosas de nuestra vida. Cuando nosotros con respeto, con amor y con fe le invocábamos, le pedíamos, Dios intervenía, Dios hacía la obra que nosotros no podíamos hacer. A su nombre, gloria, hermanos. ¿De qué nos podíamos quejar? ¿De que Él ha sido bueno? ¿De qué podía quejarse ese pueblo? Ese pueblo estaba esclavo en Egipto, bajo el látigo de Faraón, sin esperanza. Ellos no tenían esperanza de nada. Ninguno de ellos podía aspirar una casita propia, ninguno de ellos podía aspirar un terrenito propio. Eran esclavos. Estaban destinados a hacer ladrillos para edificar los edificios de Egipto, y ese era su trabajo, y ahí tenían que morir. Y miles murieron durante todo ese tiempo. Ahora Dios los liberta, los lleva a través de hechos milagrosos, los saca de Egipto,
mata a Faraón y a todo su séquito. Destruye a Faraón y salva a su pueblo. Y durante la travesía jamás le faltó nada. Dice que sus pies nunca se hincharon, quiere decir que no hubo agotamiento. Espérate, Moisés, espérate, ya no damos más, mis piernas están hinchadas, mira cómo están mis tobillos. No, sus pies jamás se hincharon. Sus ropas crecían con ellos, sus zapatos crecían con ellos, sus sandalias. Los alimentó con el maná, que tenía grandes proteínas, los mantuvo fuertes, saludables. Les dio sombra, les dio luz, les dio calor, los libró de los chacales, de las serpientes. Y los estaba llevando a la tierra que fluía leche y miel. ¿Qué más podían querer? ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién? ¿Creen ustedes que Moisés por su propia cuenta podía hacer eso? No podía. Si Moisés salió huyendo de Faraón, él no podía. Nadie podía, solo Dios. Nadie pudo, amados hermanos, cambiar nuestra vida. Ni nosotros, ni nuestros padres, nadie podía cambiar nuestras vidas. Solo Dios pudo cambiar nuestras vidas. Nosotros no amábamos el evangelio, nosotros veíamos a los evangélicos como locos, fanáticos, gente despreciable. Yo miraba a los evangélicos como fanáticos. Yo no entendía nada. Porque así es el pensamiento cuando uno está perdido. Mas cuando la luz del evangelio llegó a nuestras vidas, nos dimos cuenta de la grandeza de Dios. Conocimos al verdadero Dios en toda su infinita bondad, en su infinito poder, en su gracia redentora. Y aquí estamos en este camino. Nosotros no estamos camino a la tierra de Canaán. Eso fue con Israel. Nosotros estamos camino al cielo. Nuestra tierra prometida está en el cielo, no aquí. Este cielo y esta tierra pasarán, pero sus palabras, sus promesas no pasarán. Esas se van a cumplir con nosotros. ¿De qué podemos quejarnos? Quejarse por la situación que atravesamos es una ofensa a Dios. Porque Dios siempre nos ha guardado en medio de todo. Ni siquiera siendo merecedores de nada. Porque nunca, y esto tiene que grabárselo bien en su cabeza y en su corazón, nunca, jamás seremos merecedores de nada. Nosotros sin el Señor no somos nada. Absolutamente nada. Sin el Señor estamos perdidos. Lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, lo que hoy conocemos, es gracias a Él. Es por su poder. No es por nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos escogido las cosas de este mundo como mejores que las cosas de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido apoyarnos en las cosas materiales de este mundo y en las fuerzas humanas de este mundo más que en Dios? Siempre hemos tenido esa inclinación de querer apoyarnos en las cosas de este mundo. Siempre hemos querido y siempre lo hemos hecho. Por eso es que la gente se molesta cuando las cosas que ellos quieren no les salen bien. Por decir, si yo pongo un negocio, una bodega y no me va bien, reclamo. ¿Por qué? Pero Dios,
cuando tú le eres fiel, cuando tú estás haciendo su voluntad y eres agradecido con Él, Él siempre te va a proveer y te va a bendecir. Cuando en una oportunidad el Señor le dice a sus discípulos: cuando yo los envié de 2 en 2, ¿les faltó algo? Les dice el Señor. Y ellos dijeron: nada, Señor. Prueba contundente de que Dios siempre provee, de que el Señor siempre está al tanto de nuestras necesidades. Bendito el Señor. Pero nosotros no estamos conformes, así como este pueblo no estaba conforme. Este pueblo quería otra cosa. Ellos querían tener su ganado, ellos querían tener sus cultivos, ellos querían tener su tierra, ellos querían vivir como los hombres de las naciones que eran libres y que cultivaban, vendían, comerciaban. Su mundo era ese, su anhelo era ese. Ellos no veían tanto los propósitos de Dios, sino sus propios planes y propósitos. Así veían, con esos ojos miraban, como el día de hoy nosotros miramos con esos ojos terrenales. No miramos a Dios como el dador de la vida, como el sostenedor de nuestra vida. No, no lo miramos a Él. Confiamos en nuestros estudios y decimos: bueno, yo voy a ser un profesional y nada me va a faltar. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Tú crees que porque eres profesional nada te va a faltar? ¿Que no vas a tener problemas? ¿Que no vas a entrar en depresión? ¿Que no te vas a enfermar? ¿Que no te va a ir mal? No estoy diciendo con esto que usted no sea profesional. Bienaventurados los hermanos que estudian, que progresan, que llegan a ser alguien en esta vida. Me parece de lo mejor. Me parece que eso es importante, sin dejar a Dios. Él tiene que ocupar el primer lugar. Porque la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que son terrenales serán añadidas. Vendrán como añadidura, será una bendición. Una bendición, porque Dios se complace también en premiar y en bendecir a sus hijos que le aman, que le honran. Él dice: yo honro a los que me honran. Gloria a Dios. El problema no es ese. El problema no es que Dios no quiera que tú progreses, que tú tengas un negocio, que tú seas empresario, que te vaya bien, que tengas un carro, una buena casa. No es que Dios no quiere. El problema es que tú, para conseguir todas esas cosas, muchas veces has dejado a Dios y te has apoyado en el hombre, en el sistema humano, en lo material. Hasta has hecho cosas no buenas, transacciones no muy legales, para alcanzar lo que has querido alcanzar. Y Dios te ha observado desde el cielo. Y Dios te ha visto mentir para poder tener ganancias, para poder alcanzar tus metas. Dios ha visto tu corazón. Pero como tu mente y tu corazón no están en comunión con Dios, tú ni cuenta te das de tus propias mentiras. Tú lo ves como algo normal y vienes a la iglesia y cantas y haces normal, cuando realmente estás metido en muchas cosas que no son buenas, y Dios lo ve. Dios lo ve, porque a Dios no puede ser burlado. Y no ve en ti esa dependencia con Él. ¿Acaso no dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará? ¿Acaso el Señor no le dijo a sus discípulos y a la gente:
Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni tienen granero, y mi Padre las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mucho más. ¿Está mintiendo el Señor? El Señor jamás ha mentido. Si Él dice no hará mucho más, es porque Él puede dar mucho. ¿Pero a quiénes? ¿A los que dependen de Él? ¿A los que le aman a Él? ¿A los que entienden y reconocen que no pueden ser desagradecidos, sino más bien humillarse y decirle: Señor, yo siempre he querido tal vez ciertas cosas que a lo mejor nunca he tenido, y siempre he anhelado alcanzar ciertas cosas, tener ciertas cosas, vivir de cierta forma. Tal vez mis padres fueron muy pobres, yo siempre fui pobre, y en mi anhelo, en mi deseo humano de querer prosperar, de querer ser alguien, tal vez me he inclinado mi corazón al apoyo humano, a las cosas materiales, y he entrado por caminos no buenos. Perdóname, Señor. Cuando en realidad tú me rescataste, tú me salvaste, tú cambiaste mi vida. Y desde que tú cambiaste mi vida, pues yo sentí que tú me respaldabas, siempre me has respaldado. Y en los momentos en que yo he vivido en esa comunión contigo, yo siempre he sentido tu presencia, siempre he sentido tu respaldo. ¿Por qué ahora tienes que quejarte y murmurar? Y te enfrentas a los demás hermanos, piensas mal de la iglesia, piensas en el mundo, volver atrás, en un arranque de cólera porque se te truncaron tus deseos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuántas cosas nos van a pasar? Y nosotros vamos a estar siempre recurriendo a la astucia, recurriendo a nuestros pensamientos en vez de recurrir a Dios, en vez de pedir a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Pero es lo que menos hacemos. Lo que más hacemos es reclamar, no clamar, sino reclamar. Por eso es que Dios te corta la bendición, como se lo cortaba a este pueblo, hermano. Y Dios permitía que las serpientes los mordieran. Y hoy muchos de los creyentes y muchas personas que han optado por sus propios caminos y sus propios pensamientos, las serpientes de este mundo los han mordido. Y todos los estragos que están sobre tu vida, todos los males, son las consecuencias de no haber dependido de Dios, sino haber dependido de los seres humanos, de los hombres, del brazo del hombre. Y ese hombre, o esos hombres, o ese sistema, o esos deseos del mundo, materiales, se han convertido en serpientes contra ti y te han mordido y te han afectado la vida. Y hoy hay gente en el mundo, gente que servía a Dios, gente que amaba a Dios, están perdidos en el mundo. Hoy tienen 2, 3 mujeres. Hoy se han separado, se han vuelto a casar, se han separado, se han vuelto a casar. Y así es su vida. Se han entregado a la práctica del alcohol, se han metido en muchos negocios turbios. Ese es su mundo.
Si ellos hubieran vivido dependiendo de Dios, otra fuera su historia, otro fuera su destino, otro sería su final. Pero los seres humanos somos muy difíciles. Nosotros no queremos dificultades. No sabemos caminar con las dificultades, con las pruebas al lado. No queremos tener pruebas, no queremos tener problemas. Hay personas que dicen, yo no me meto con nadie porque yo no quiero tener problemas con nadie. Pues lo vas a tener aunque tú no te metas con nadie. Los vas a tener. Porque siempre hay gente que te va a envidiar, siempre hay gente que está pensando mal contra ti. Y aunque tú no te metas con nadie, se van a meter contra ti. ¿Qué mal hizo Cristo como para que ese pueblo gritara, suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo? ¿Qué mal les hizo? No les sanó a la familia, no los sanó a ellos, no hizo milagros, no les repartió panes y peces y les dio de comer, no les habló con una palabra llena de amor, de prosperidad espiritual, de beneficios. ¿Y cuál fue el final? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. ¿Qué mal les hizo? Los perdonó a todos. Nunca les hizo mal. Como aquel hombre de Dios, no puedo recordar su nombre ahorita, que fue un gran hombre de Dios en la Edad Media, donde él lo agarraron porque había una persecución contra los cristianos. Y le dijeron, niega a Cristo o te mandamos a la hoguera. Bendito el Señor. Y él dijo, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podré yo negar a mi Señor y a mi Dios? Y lo quemaron. Murió. Pero fue un hombre que reconoció quién era su Señor. Entendió que valía la pena morir por Él. Que valía la pena el sacrificio, hermano. Tal vez nosotros no estamos destinados a una hoguera. No hay una persecución como lo hubo en ese entonces. Nuestros sacrificios tal vez sean de otra magnitud, de otra forma. No de muerte tal vez, pero sí de otras formas. Y aún así, nosotros no estamos dispuestos al sacrificio. No queremos sacrificarnos. Todo queremos cómodo. Que otros hagan, yo no hago nada. Que otros me den, yo no voy a dar. Que otros me amen, yo no voy a amar. Yo no me voy a sacrificar por nadie. Yo pienso solo en lo mío y en mi familia y nada más. Lo demás me importa poco. Yo no voy a luchar tanto en las cosas de Dios. Estoy bien así como estoy en mis negocios y vengo al culto el día que me da la gana y el día que no quiero no vengo. Y normal, o sea, cuando tenga tiempo. Si tengo tiempo, voy. Si no tengo tiempo, pues no tengo tiempo. El Señor sabe, yo estoy trabajando, estoy ocupado en mis cosas. Si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién va a mantener mi familia? ¿Quién paga mis deudas? El pastor no va a pagar mis deudas. Así hablan, así piensan. Pero yo soy uno más de ustedes. Yo no soy alguien que está buscando un beneficio de ustedes. Yo soy uno más. Yo también sigo el camino humano y también tengo mis problemas, también tengo mis pruebas, también tengo mis dificultades, también lloro, también sufro y tengo que entender que es parte de mi vida. También me enfermo. O sea, yo soy uno más.
Como para que la gente a veces señalan a los pastores, ¿no? Ay, el pastor, que esto, que lo otro. Pero el pastor es uno más. Como Moisés era uno más en el desierto, así soy yo también uno más en este desierto de esta vida hasta que lleguemos al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Y yo no les he hecho nada como para que tengan que señalarme de algo. Yo a usted no le he pedido nada como para favorecerme y yo vivir bien y injustamente. Las cosas que se piden son para la obra del Señor y para las cosas de Dios, para el alquiler y esas cosas. Y si alguien da aquí económicamente más para el alquiler y todo, ese soy yo. Más que todos ustedes. Y lo digo con humildad, no lo digo con prepotencia. Como para decir pues que yo busco aprovecharme, ¿no? En nada. En nada, yo no tengo una casa propia, yo vivo alquilado. Yo pago una mensualidad. A veces no me alcanza para pagar mi mensualidad, pero igual yo le clamo a Dios y Dios me provee. Entonces yo soy uno más, que también atravieso el desierto, que también estoy rodeado de víboras, de serpientes. También tengo calor, también tengo frío, también tengo hambre, también tengo necesidad. O sea, soy uno más igual. Usted sufre, yo también sufro. Aquí nadie es especial. Aquí el único especial es el Señor. Y nosotros estamos en este camino para seguirle a Él, para seguir sus pisadas, para seguir al Maestro. Yo simplemente soy una voz de uno que clama en el desierto. Soy una voz, pero nada más. No tengo más privilegio. Simplemente una voz, y el día que se me apague la voz, pues dejaré de ser la voz y habrá otro en mi lugar. Soy un ser humano. También me voy a morir como se mueren todos los mortales. Entonces, aquí no hay privilegios. Que hay gente que se aprovecha de las iglesias y se vuelven millonarios con el esfuerzo de los demás. Sí los hay. Sí los hay. Yo no lo niego. Pero no es mi caso. Gracias a Dios. No es mi caso. Por eso que yo tengo la libertad de predicar con mi frente en alto. Porque no me aprovecho de nadie. Acá el que quiere ofrenda y el que no quiere no ofrenda y no hay ningún problema. ¿Saben ustedes que hay iglesias que los llaman por teléfono, por los diezmos, por las ofrendas? Usted, hermano, ya estamos fin de mes y no lo vemos diezmar, no lo vemos ofrendar, que aquí que los controlan. Y si usted no diezma, no ofrenda, no toma parte. Aquí la mayoría no diezma y toman parte. No ofrendan y toman parte. A nadie se le impide. Yo no estoy detrás del dinero de la gente. Yo estoy predicando la palabra para que usted sirva al Señor, para que usted ame al Señor, para que usted dependa del Señor, para que Dios lo bendiga a usted, para que su vida sea agradable al Señor y usted tenga un testimonio de Dios en su vida. Esa es mi función. Yo no puedo obligarlo a usted a ser cristiano. Yo no puedo obligarlo como hacen algunos que están mirándote de pies a cabeza para ponerte en disciplina. Que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué la falda hasta tal lugar, que por qué el cabello, que esto, que si te pusiste un arete, que si y están así. No es mi caso. ¿A quién yo controlo? ¿A quién yo estoy detrás? ¿A quién maldigo yo? Hay gente que desde el púlpito es maldito el que esto, maldito lo otro. ¿Alguna vez me escuchó maldecir a mí? Al contrario, los bendigo. Y espero que cada uno
en un acto natural de entendimiento, de reflexión, se acerquen al Señor, porque el acercamiento a Dios tiene que ser un acto voluntario, no exigido, no a la fuerza, no coaccionado por un fanatismo, por una religiosidad, sino un acto voluntario de amor verdadero a Dios. El Señor no quiere que nadie le siga porque hay un control, porque hay una exigencia. No, Él quiere que lo amen. ¿O usted se casaría con alguien por exigencia? Le obligan a casarse. Usted no ama, le obligan. Tienes que amar, tienes que besar, tienes que abrazar, tienes que hacer esto, tienes que... Entonces, usted lo hace, pero coaccionado, intimidado. No. Las personas tienen que ser libres. Libres para escoger, libres para entender qué es lo mejor, libres para vivir correctamente, voluntariamente, sin mayor exigencia y sin mayor extremismo. Entonces acá tenemos la bendición de que acá hay un mensaje de reflexión, no de imposición, sino de reflexión. Y en esa reflexión, lo que Dios busca es que usted ame a Dios de una manera personal y voluntaria. Eso es lo que Dios quiere. Y yo le agradezco a Dios que me enseñó eso. Porque yo amo a Dios de corazón, no le amo porque la iglesia me obliga. El refugio me obliga por la doctrina que tenemos. No es por la doctrina. Es porque estoy agradecido por lo que el Señor hizo en mi vida. Y le estaré agradecido con doctrina o sin doctrina, igualito. Y eso es lo que cada uno tiene que ser. Ese pueblo de Israel tenía que estar agradecido de que Dios lo sacó de Egipto. Pero ¿qué decían ellos? Todos los días comemos pan liviano, comida liviana. O sea, comida liviana, traducido en el hebreo, era comida barata. Comida que no es comida. Nosotros queremos carne. Nosotros queremos esto, queremos lo otro. O sea, exigiendo cosas que nunca habían tenido, hermano. Porque en Egipto comíamos cebolla. Y en algunos momentos había carnecita. ¿Qué pues te daban? ¿Creen ustedes que Faraón se preocupaba por darles un buen bistec a los judíos? Que coman ahí los pellejos, las sobras. Pero ellos exigían y reclamaban porque estaban enfurecidos. Estaban enfurecidos, estaban discrepando contra Moisés, contra Dios. Nos ha sacado de Egipto para hacernos morir acá, decían. ¿Cómo podían pensar que Dios los sacaba de la esclavitud para hacerlos morir en el desierto? O sea, vaya, descabellado pensar eso. Pero así es cuando la mente se nubla. Así es cuando entendemos a nuestro raciocinio equivocado. Cuando el diablo mete cosas en la cabeza y nosotros la creemos, comenzamos a razonar de esa manera, impropia. Y nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos contra Dios. Por eso hoy los padres no exigen a sus hijos buscar a Dios. Pero sí les exigen estudiar, sí les exigen quedarse, no venir ni los domingos, porque no es que está estudiando mi hijito. O sea, todo tiene su tiempo, dijo el sabio Salomón. Y Dios tiene un tiempo, como las cosas de este mundo tienen un tiempo. La mayoría del tiempo, si usted lo analiza, usted se la da al mundo.
la mayoría de su tiempo. Todo el día usted trabaja. Aquí tenemos culto solamente 3 veces a la semana. Y sin embargo, hay días de semana que usted no viene. ¿Y dónde está cuando no viene? ¿Sentado en un sillón? ¿Viendo televisión? ¿Qué está haciendo? ¿Durmiendo? ¿Trabajando? Dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para mi Dios. A mí también me gustaría quedarme a dormir un día. A mí también me gustaría salir a pasear y no venir al culto. A mí también. Y no es porque este sea mi trabajo, sino porque yo necesito de Dios. Porque esta palabra le alimenta a usted y me alimenta a mí también. No crea que es para usted nomás, para mí también. Y cuando hay una palabra de exhortación para usted, para mí también lo es. Muchas veces Dios me ha exhortado a mí, yo predicándolo. Y yo he sentido que para mí es, y por dentro digo, gracias, Señor. Porque nosotros somos imperfectos. Tenemos muchas debilidades, muchas flaquezas. Un pequeño descuido y nos vamos de banda. Nos endurecemos rápido. Nos encolerizamos rápido. Perdemos la prudencia, perdemos el objetivo. Pero el camino del Señor es estrecho. Y todos tenemos que caminar. Nadie puede tener un cristianismo cómodo, tiene que caminar en el camino de la vida, en el camino del Señor, como Dios lo quiere, como Dios lo propone y como Dios lo permite. Por eso la Biblia habla de la cruz y dice que cada uno tome su propia cruz, porque los problemas son diferentes los unos de los otros. Y cada uno tiene una cruz distinta. Puede que su problema no sea económico. A lo mejor su problema es de enfermedad, de salud. A lo mejor su problema es sentimental. Problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas de deudas. No lo sé, tantas cosas que hay. Y cada uno tiene que llevar su propia cruz y aprender a depender del Señor en cualquier circunstancia. Y hay problemas que nos duran muchos años. Porque a veces estamos lidiando y batallando contra una situación que tiene años, que no es de ahorita, que no es de una semana, tiene años y seguimos batallando. Y no es fácil. Hay personas que ¿cuántos años tienen problemas con la mujer? Desde que se convirtió han pasado como 20 años y siguen los mismos problemas. O con el marido. Tienen los mismos problemas. Que no me ama, que no me respeta, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cambiar de marido? ¿Cambiar de mujer? ¿No? Pues tu cruz. Hay formas que Dios, salidas de parte de Dios que Dios le da a cada uno para que la situación no te afecte demasiado. Hay salidas, por eso hay consejos pastorales, por eso está la palabra de Dios. Y Dios nos da luz para poder rodear esa situación y sobrellevarla de una forma que no nos afecte tanto. Son situaciones especiales y cada uno tendrá que enfrentar. Pero todos, sin lugar a duda, vamos a tener afectaciones. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Sea el tiempo que sea, bajo la circunstancia que sea. Tenemos que aprender a serle fiel, a honrarle, a amarle. La Biblia dice que con Dios caminó Noé
y Noé vivió en la época más violenta del mundo, más que ahora. La violencia era tal que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Esa fue la época que le tocó vivir a Noé. Pero Noé caminó con Dios. Fue el único. Y por él Dios tuvo misericordia de su familia. Y lo salvó y envió el diluvio. Ahora nos ha tocado este tiempo a nosotros. Y este tiempo tiene sus propios males, sus propias dificultades. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios, a caminar con Él, a identificarnos con Él, a saber que Él es el dueño de nosotros, a saber que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro juez, Él es todo para nosotros. Que sin Él yo definitivamente no soy nada. Porque así tenemos que presentarnos ante Dios. Señor, yo sin ti, ¿qué soy? Yo nunca fui nada sin ti y ahora menos. Sin ti no sería nada. Por ti es que algo somos. Alguna honra tenemos. Alguna bendición siempre está presente. Gracias a ti. Pero no es porque nosotros seamos muy inteligentes, ni muy capaces, ni nada por el estilo, porque lo necio, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para volverlos sabios, para volverlos inteligentes. Así que ninguna honra propia tenemos. Toda la honra y la gloria le pertenece a Él. Le pertenece al Señor. ¡Aleluya! Por Él estamos vivos. Por Él hemos pasado el COVID. Por Él hemos salido de nuestros problemas. Por Él tenemos gozo en nuestro corazón a pesar de todas las dificultades. Hemos aprendido a amar, a tolerar, a perdonar, a pasar por alto, todo gracias a Él. Por su Espíritu Santo tan maravilloso, por su presencia, por nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre que todos los días nos limpia, nos lava de tantas cosas negativas que a veces cometemos. Y algunos no saben agradecer. Pero Dios busca gente agradecida, verdaderos adoradores. Dios busca gente que dependa de Él, que le ame a Él. Cuánta alegría sentía Dios cuando Job honró a Dios, que por segunda vez le dijo al diablo: ¿y no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de que tú le hiciste tanto daño, él me sigue honrando? Qué alegría sentía Dios de saber de que su hijo, a pesar de que cayó enfermo y todo, le servía, le amaba. ¿Acaso Job iba a una iglesia? ¿Había algún pastor en ese tiempo? No. ¿Tenía Biblia? No tenía. Pero ¿cómo amaba a Dios? Aprendió a amarle bajo sus circunstancias. Y Dios lo bendijo. Porque ese es el Dios que tenemos. El Dios bueno, el Dios amable, perdonador, tolerante, el Dios que nos abraza, el Dios que nos ama, el Dios que siempre se preocupa por ti, que a pesar de toda tu negatividad y tus pecados, siempre te resuelve el problema. Cuando tú lloras, cuando tú le clamas: ay, Señor, ayúdame, ahí está el Señor. Nunca te encara, nunca te reprocha. Cuando Él da su palabra, nos exhorta, pero nos exhorta de manera general. Él no te trata mal. Él nunca te ha despreciado. Él mismo dice: aunque vosotros fuereis infieles,
Yo permanezco fiel, dice. Nos ama. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, hasta abogado nos ha puesto. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios siempre preocupado. ¿Cómo no le vamos a amar, hermano? ¿Cómo no vamos a depender de Él? Si todo lo que Él ha hecho por nosotros siempre ha sido bueno. No hay nada de qué señalarle. No hay por qué quejarnos de Él. No te quejes de Él. No te quejes de las circunstancias de tu vida. No te quejes. Más bien, dale gracias a Dios. Y dile: Señor, te entrego mis cargas. Mira esta preocupación que tengo. En vez de quejarte, preséntate ante Él con amor. Como hijo, como hija. Y dile: mira esta situación que tengo, Señor. Tú eres el único que me puedes ayudar. El único que lo puedes resolver. Lo pongo en tus manos. Yo te adoro y te sirvo con todo mi corazón. Esa es la forma. ¿Qué, por qué me pasa esto? ¿Que dónde está Dios? Que no me ama, que me ha dejado. A pesar de que yo le busco. Dicen: ¿qué le buscas? ¿Qué le buscas? Si de las 24 horas del día, 2 horas con la justa estás en el culto. ¿Qué le buscas? Pero así somos. Así hablamos, así pensamos. Como grandes personajes que nos creemos con el derecho de reclamar a Dios, de criticar, de decir: no es así. No. Entonces tú sabes más que Dios. Tú tienes más sabiduría que Dios. Tú ves mejor que Dios. Entonces, ¿para qué Dios? Ponte tú nomás. Hay que adorarte a ti entonces, porque tú sabes más que Dios. Un día el profeta Habacuc, molesto contra Dios, molesto, indignado porque él veía a los impíos prosperar y a los justos más bien empobrecer. Y él le reclamó un día a Dios: Señor, ¿cómo es posible? Jueces injustos, gente injusta, gente borracha, gente mala. Yo veo que prosperan, que les va bien. Y a tus hijos les va mal, pasan hambre, pasan situaciones, les abusan de ellos. Algunos hasta los matan. ¿Qué está pasando acá? Molesto a Habacuc. Pero Dios un día lo llama a Habacuc y le mostró el final de ellos. Y le dijo a Habacuc: ven, yo te voy a mostrar el final de ellos. Le mostró el final de ellos. Y Habacuc dijo: Señor, aunque no haya bueyes en la majada, ovejas, yo te serviré. Es como cuando el burro, hay un cuento, el burro se quejaba de que le daban toda la carga, lo apaleaban, lo hacían trabajar duro, mientras que al cerdo lo alimentaban bien, le rascaban la panza, lo bañaban, lo trataban con cariño. Y el burro decía: esto es injusto. ¿Cómo es posible que al cerdo lo tratan bien, lo alimentan? Mira cómo le dan de comer, y a mí, de mí hasta se olvidan. Y yo todos los días recibo palo y palo y palo. Hasta que un día vio que los dueños del cerdo salieron con cuchillos en la mano. Lo atravesaron al cerdo. Y lo vio dando vueltas en un palo sobre la candela al cerdo, peladito. Y el burro recién entendió: yo no quiero ser el cerdo ya. Estoy bien como estoy siendo burro. Así que usted está bien, hermano. No quiera ser lo que no es. No quiera tener lo que no tiene. Tranquilo. Que si la voluntad de Dios es que
usted tenga ciertos beneficios, Dios se la dará. Si así Dios lo dispone, se lo dará. Y para los que son fieles, el Señor les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Dios está dispuesto a bendecir. Pero hónralo, sírvele, ámalo. No seas ingrato, no seas mezquino, no seas criticón. No te pongas en un plan de que ¿qué está pasando acá? Humíllate siempre. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, dice la Biblia. En toda oración y súplica sean presentadas nuestras peticiones, dice la Biblia. Así es como tenemos que estar, humildes y sencillos, siempre reconociendo a nuestro Señor que Él, durante los años que estemos en esta vida, Él siempre nos guardará y nos bendecirá. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar por ti. Tal vez estás pasando momentos difíciles y yo entiendo, porque yo también los paso. Tal vez en algún momento te has quejado, en algún momento no has comprendido las cosas. En algún momento te has desalentado, has querido tirar todo por la borda, volver atrás. Pero Cristo dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Cristo. Y el que ame más las cosas de esta vida más que a mí no es digno de mí. Primero es el Señor. Todos pasamos por momentos duros. Usted nunca va a ser la excepción. Yo quiero orar por ti, hermano y hermana, para que Dios te fortalezca, para que Dios te bendiga, para que aprendas a caminar con Dios. Si hay alguien que quiera la oración, levante su mano ahí donde está, yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Allí donde estás, en tu lugar, ponte de pie, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar por ti. Vamos a pedir a Dios por ti. En esta vida todo tiene solución, hermano. Aún la muerte tiene solución. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene solución para todo. Hay que aprender a conocer su voluntad. Cuando Él cierra, tú no lo vas a poder abrir. Y cuando Él abre, tú no lo vas a poder cerrar. Dios es el todo. Nuestro Señor Jesucristo es el todo. Pídele perdón y dile: Señor, perdóname. Tal vez mi impaciencia, tal vez no comprendo por qué me pasan cosas, pero ahora entiendo que lo que tú buscas es que yo me acerque a ti, que tú te encargarás de mi vida, de mi hogar, de mis problemas, que tú me guiarás por el camino difícil, que tú arreglarás todo. Y yo tengo que esperar con paciencia y con amor, porque lo que yo más quiero ahora es hacer tu voluntad. Como dice la Biblia, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Bendito el Señor. Toda la iglesia se pone de pie y oramos por todas estas vidas que se pusieron de pie antes. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por ser nuestro Dios. Señor, te amamos. Perdona tal vez nuestras negligencias. Tal vez somos insensatos. A veces no entendemos.
Y yo me involucro también, Señor. A veces las cosas no salen como queremos. A veces sufrimos, padecemos. Pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira a mis hermanos y hermanas que levantaron sus manos, que se pusieron de pie en señal de un mayor acercamiento hacia ti. Perdona todo pecado, perdona toda indiferencia, santifica sus vidas, Señor. Que ellos aprendan a depender de ti, que ellos sepan que tú has fijado un destino para ellos, un camino para cada uno, que tú nunca los soltarás de la mano, que tú los guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, que aunque ellos anden en valles de sombra y de muerte, no temerán su corazón, porque tu vara y tu cayado les infundirá aliento. Tú aderezas mesa delante de sus angustiadores. Tú harás que su copa esté rebosando. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice estas vidas. Aquellos que nos ven por la internet, bendice sus vidas. Sálvalos, perdónales. Aquellos que han sido ingratos, indiferentes, aquellos que se han vuelto atrás y que no han seguido tus caminos porque tuvieron tantas dificultades, percances, el enemigo los engañó. Perdona, Señor. Tómalos otra vez en tus brazos. Levántalos. Dales nuevas fuerzas. Ayúdalos a seguir adelante, Padre. Tú vienes pronto por tu iglesia. Tú vienes a dar el galardón según cada uno sea su obra. Bendice, Señor. Y si alguno está enfermo, tienen dolencias, están delicados de salud, tócalos, sánalos. Dale fortaleza física. Aquellos que están pasando hambre, aquellos que están en miseria, aquellos que están endeudados, aquellos que económicamente están mal, prospéralos, levántalos. Provéeles de un trabajo. Hazlos, Señor, crecer de tal manera que ellos olviden sus miserias pasadas. Enséñales que tú eres el Dios de la vida, el Dios que todo cambia. Obra en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Y decirle: Señor, gracias, te amo, Señor. Te amo, mi Dios, tú eres bueno. Siempre has sido bueno conmigo. Y yo te agradezco todo lo bueno que has hecho. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por guardarme. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Mi Dios, mi Señor, mi Rey. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le